Muy buenos días con todas, gracias a Dios que tenemos otra oportunidad de estar en el estudio de Jonás y les damos la bienvenida y gracias por estar asistiendo. Hoy vamos a culminar el estudio, entonces, pero antes de empezar vamos a orar, por favor. Padre eterno, te damos gracias por quien tú eres y el hecho que nos has elegido de ser tus hijas. Estamos muy agradecidas, estamos atentas a tu palabra, estamos atentas a escuchar lo que tienes para con nosotros en este último capítulo de Jonás. Te doy gracias, Padre eterno, porque de veras dependemos de ti y descansamos en ti. Te pedimos que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, que nos hables, que nos enseñes, que nos recuerdes las palabras de Jesús y que podamos aplicar estos principios a nuestras vidas, que no seamos solamente oidoras de tu palabra, sino hacedoras también. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, habíamos leído todo el capítulo 4, hasta el 8, ya, la semana pasada, pero hoy vamos a leerlo todo el capítulo para recordarnos y vamos a terminar con el resto del estudio de Jonás. Así que vamos a tomar turnos en el capítulo 4, empezando con verso 1 hasta el 11, por favor. Y vamos a empezar con Gaby. Y por favor, para recordar, vamos a decir qué versículo es para poder seguir mejor, ¿sí? Jonás 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 2. Lloró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4. Oh Jehová, le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente con la planta. Versículo 7. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara a la planta y se secó. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Wow. Ahora nos recuerda, pobrecito de Jonás, es muy dramático, ¿no? Y eso no es muy alejado de que a veces nosotras como mujeres podemos actuar, ¿no? Pero el hecho de que Jonás, aún después del milagro de Dios de salvar al pueblo, desde el más pequeño hasta el encargado, al rey,
salvar sus vidas, dar ese perdón, todavía lucha Jonás con sí mismo, con el hecho de que no está satisfecho ni alegre el hecho de que Dios ha alcanzado este pueblo. Y entonces ahora está, ay de mí, mira, pobre de mí, ay, este pueblo sale a las afueras de la ciudad, ¿para qué? ¿Recuerdan lo que habíamos hablado la semana pasada? ¿Por qué salió Jonás? Y se sentó, ¿para qué? Sí, él esperaba que Dios cambiara de pensar y que aún le trayera juicio a ellos. Pero sabemos que eso no iba a suceder. Y él también debería haber sabido que no iba a suceder, porque Dios no va a cambiar su pensar de una forma a otra cuando ya lo había hablado y ya lo había ejecutado. Entonces ya era un hecho. Pobre Jonás, y luego ahí está, ay de mí, a las afueras de la ciudad, estoy incómodo, estoy esperando el juicio de Dios, que no va a suceder. Pero de todos modos vemos algo muy humano en él, que podemos reflexionar nosotras mismas y ver en nuestro pasado, ojalá que sea muy en nuestro pasado, antes de madurar, de que hemos estado en semejante pensamiento muy equivocado, aún en pecado por la rebeldía, pero gracias a Dios que nos ha dado nuevamente otra oportunidad, ¿no? Cada día sus misericordias son nuevas y qué bueno por nosotros, porque nuestra humanidad más que no sigue tratando las cosas de Dios según nuestro pensar, según nuestra manera, y eso no trabaja, no nos trabaja, no va a trabajar. El plan de Dios es plan A, nuestro plan B, C, D, E hasta Z no va a trabajar. Entonces, una cosa que quiero regresar en versos 7 y 8, porque no lo habíamos cubrido tanto como quería, habíamos terminado nuestro tiempo, ¿ya? Entonces, cuando dice aquí, en el 7, pero Dios dispuso que su gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta, y ésta se secó. Y luego 8, y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza a Jonás, y él desfallecía. Imagínense, tan fuerte calor que su cuerpo reaccionaba por ese calor, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Exageración, ¿no creen? Exageración de hasta no tener vida. Sí, me imagino que le ha afectado mucho ese viento muy sofocante. En Los Ángeles, bueno, en los Estados Unidos, en California, en la época de septiembre, octubre, hay muchas ocasiones que viene viento del lado este al oeste, y ese viento es del desierto. Y podemos estar en un buen clima, pero cuando ese aire vuela y llega a Los Ángeles, es insoportable. Muy seco, muy caliente. Hay algunas casas que no tienen calefactor ni hay aire acondicionado. En nuestro ejemplo no teníamos ni uno, y estaba en ese tiempo que ni podíamos dormir de noche. No era confortable, el ventilador no era suficiente, era insoportable, y duraba unos días, y luego se pasaba el viento y normal.
al clima normal. Entonces esa es una cosa que yo puedo entender, no al extremo que desmayaba, no, pero es insoportable. Así que sé que hay unos vientos semejantes, ¿verdad? Aquí, vientos, cuando es época de viento, es fuerte el viento, ¿no? Muy, muy fuerte, como te puede volar y tumbar, ¿no? Pero todo eso, naturaleza, Dios ha usado para llamarle la atención a Jonás, ¿ya? Entonces, cuando en el versos 6 y 8, según R.C. Sproul, el episodio con la planta se asemeja a eventos más grandes. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Que no solo lo que ha sucedido, hay una silla acá, ¿no? Oh, aquí hay una silla, está bien. Bienvenida, hermana. Entonces, usa Dios situaciones actuales para darnos más profundo entendimiento de lo que está haciendo. Entonces, habíamos cubierto esto durante las preguntas y respuestas después de la enseñanza, pero quería recordarnos qué exactamente estaba pasando, ¿no? Entonces, según R.C. Sproul, primero, la planta brindó refugio temporal a Jonás, y el arrepentimiento de Nínive significa que Israel estaba temporalmente a salvo de la violenta provocación de Asiria. Entonces estuvimos viendo de que todo lo que el arrepentimiento de Nínive, todo el pueblo, que también aunque Dios los alcanzó, como yo creo que ayer, antier, no recuerdo, mi esposo dijo que parece que la historia se repite. Eso no es cierto. Los humanos repiten la historia, ¿ya? Y entonces, dicho eso, gloria a Dios, alcanzó al pueblo de Nínive, alcanzó a todos con su misericordia, gloria a Dios. Pero aún así, más en el futuro, sabemos por la historia que este mismo pueblo vino contra Israel, ¿ya? Entonces, este es el punto número 2, según R.C. Sproul. Sin embargo, así como cuando la planta cae y Jonás sufre, una generación futura de ninivitas en décadas volverá a comportamiento típico del imperio y destruirá el reino del norte, a Israel. Entonces lo destruye, están esclavizados, todo eso, como el hombre repite la historia, ¿ya? Entonces todo lo que sufrió Jonás, el hecho que Dios le manda una planta, lo crece ahí en un día y luego para darle sombra, y luego manda un gusano también para destruir la misma planta que él hizo crecer. Así se compara estos dos puntos a lo que primero Dios trae a salvación a Nínive, y luego Nínive como gusano destruye a Israel de nuevo, ¿ya? Entonces es un punto muy interesante, ¿no? Así que estamos hablando ahora del verso 9 a 10, ¿sí? Y es en nuestro bosquejo es el plan de Dios, ¿ok? Entonces, en verso 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. ¡Wow! ¿Verdad? Yo me imagino, está enojado, no está diciendo, sí, tengo razón, tengo toda la razón por enojarme. No, enojado, me imagino que él está con sus puños en el aire, enojado. ¿Verdad que sí? Entonces,
pero tiene toda la razón de enojarse hasta la muerte. ¿Y qué le dijo Dios en verso 10? Dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació de una noche, en una noche padeció. Dios está mostrando quién es Él, ¿no? Está mostrando el hecho de que Él tiene todo poder, toda potestad, y es sobre toda su creación. Puede hacer lo que Él quiere, cómo lo quiere hacer, cuándo Él quiere y con quién lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, nos recuerda que Él tiene este poder de nacer una planta, crecerla y también hacerla, destruir, ¿no? Destruirla. Entonces, cuando Dios dice, nació en una noche y en una noche pereció. Dios le hace ver a Jonás que Él está dando más importancia a cosas de poco valor, en lugar de darlo a cosas de valor incalculable, como es la vida humana. Ahora, nosotros nos podemos identificar con eso, ¿no? Hay veces estamos más en la circunstancia, oh, ay de mí, mira qué fuerte es, ay, ¿qué vamos a hacer? Y se nos olvida que Dios está a cargo, que Dios es sobre todos y toda circunstancia. Y es lo que Jonás estaba, su enfoque era en eso. Mi planta, no era su planta, me imagino, yo lo hubiera añadido mi planta, ¿no? Mi planta, ay, qué bonita, así me está cubriendo, me está ayudando. Mi planta se ha muerto, ay, no, ¿qué voy a hacer? En vez de ver quién lo hizo, quién hizo la planta y quién la hizo morir. Dios tiene todo en control, todo. Entonces, es cuestión de que nosotros no podemos dejar nuestro enfoque en Él. En cualquier circunstancia, en cualquier situación que estemos pasando, que sea fuerte, desesperado o algo, mejor no vamos a concentrarnos en esa situación. Vamos a ver hacia el cielo, de donde viene nuestra redención. Promesa de Dios, ¿no? Entonces, como mujeres somos aptas, voy a decirlo así, para ser dramáticas, somos aptas para mal enfocarnos, mejor en todo lo que está mal, en todo lo fuerte, en todo lo que estamos pasando, en vez de en el que nos puede sacar y ayudar en medio de la circunstancia. Entonces, todo eso nos ayuda. ¿Qué ejemplo nos da Jonás? Nosotros como madres, como hijas, como esposas, como amigas, hermanas, podemos tomar el enfoque que Jonás no tomó, hacer nuestro enfoque a Dios mismo, ¿ya? Eso es muy importante para nuestra vida cotidiana, de veras. Es para que nos ayude Dios, porque una cosa yo he aprendido. En una fuerte circunstancia, situación, quizás una carga, una pesadilla puede ser, que estemos pasando, Dios quiere vernos a nosotros dentro de ese ambiente. ¿Para qué? No solo para que Él pueda cambiar, podemos pedir a Dios, cambie la situación, ayúdame la situación, es nuestro pronto auxilio en tribulación, por supuesto. Pero también Dios permite todo eso contrario contra nosotros para ver cómo vamos a responder. Y a veces no cambia la situación hasta que nosotros cambiemos primero.
Esa es una lección muy importante, porque esperamos que Dios nos conteste ya, y no llegamos por lo que necesitamos llegar en aprender al final de la tribulación. No se le escapa a Dios ni un detalle de nuestras vidas, ¿ya? Entonces, eso es algo que yo he aprendido y aconsejo a muchas mujeres. La situación, hay veces nosotros la causamos por nuestra desobediencia, ignorancia, cualquier sea. Dicho eso, todavía Dios busca nuestro corazón en medio de la tribulación. ¿Qué vamos a hacer diferente? Yo les aconsejo a muchas, están en problemas, vienen conmigo, me cuentan todo lo que han hecho y ha sido al revés, contra la escritura, en desobediencia, rebeldía, honestamente, todo eso. Entonces yo les comento y les, ¿qué es la palabra? Les ruego, por favor, hagan algo diferente. Porque lo que están haciendo hasta este momento no les está trabajando, ¿ya? Y no les va a trabajar porque primero no se enfocan en Dios, ni menos en su palabra, ni descansan, ni creen, no caminan en fe, ni en el fruto del Espíritu. Entonces todo están haciendo al revés y mal y fuera de orden. Entonces hay que hacer algo diferente. ¿Qué? Aplicar la palabra amén. Vamos a creerle a Dios. Si es poco de que creen en lo que conocen de Dios, amén, ponerlo por obra, creerle a Dios. Él es el Todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Nuestras aflicciones, tribulaciones, no es nada en comparación de nuestro gran Dios, ¿ya? Entonces, conociendo esa verdad, yo puedo descansar en lo que sé de que dice Dios. Yo puedo depender de Él, yo puedo descansar aún en medio de una gran tribulación. Porque veo más allá de la tribulación, veo al que tiene la respuesta, al que no cambia, al que no miente. Entonces yo creo quién es Él, según su palabra, y yo lo aplico en mi vida. Lo aplico en mi vida. Entonces, eso es algo de hacer diferente. Porque obviamente cuando viene conmigo para consejería, es algo que en un área u otro, o todas han fallado. Entonces, pon por obra algo en donde no has estado aplicando. Les animo, hermanas, yo no conozco sus vidas, yo no conozco qué batallas tienen. Dios sí, es el mismo Dios que yo creo, ustedes también creen en Él. Ahora, por fe, por principiar, por fe, pongan por obra su palabra en sus vidas. Es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor, y podemos empezar a caminar según su palabra y que Dios nos ayude en esta, si damos vuelta para acá o de vuelta para allá o seguimos por delante, Dios nos va a guiar. Y cualquier otra cosa, ya que estemos caminando por fe, ahora cambiemos otra cosa que no hemos hecho según lo que Él nos manda hacer. Y es paso por paso, un poquito aquí, un poquito allá. Y la fundación de que necesitamos tener en Él va a estar sólida. Sólida, que venga el viento, que venga ese viento sofocante, no importa. Quizás parece que vamos a desmayar, desfallecer, pero en el Señor no vamos a hacerlo, vamos a seguir adelante con Él. Él nos da las fuerzas, el gozo, todo lo necesario para seguir adelante. ¿Por qué? Para traerle gloria a Él y para hacernos más a su imagen, la imagen de Cristo. Eso es lo que nos pide. Eso es
lo que nos pide. Ahora, ni nada de eso estuvo en mis notas, Dios sabe por qué, pero lo hemos enfocado, gloria a Dios, ¿ya? Ahora, muy interesante cómo termina este capítulo, este libro de Jonás, ¿ya? En verso 11, ¿ya? Dice, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive? Porque recuerda la pregunta en 10, ¿verdad? No pregunta, la pregunta es el 9, pero Dios dice, ¿por qué lo hay? Tú parece que depende de ti crecer esta planta o que se muera, y te estás mal enfocando, ¿no? En todo eso. Pero esta es la pregunta de Dios, preguntándole a Jonás, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad? ¿Recuerdan lo que significa gran ciudad? Para Dios, amén. En la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, también muchos animales. Yo soy Dios, él está diciendo a Jonás. Yo voy a apiadarme con los que quieran. Yo voy a salvar al que quiera. No depende de ti, de mí, de Jonás, nada. Él le está recordando a Dios y nos recuerda a nosotros que Él es Dios y va a demostrar misericordia a quien quiera. Y alcanzar a Nínive era un acto de esa misericordia. Ahora, cuando Dios pregunta, ¿no he de apiadarme yo? Con esta penetrante pregunta, el libro de Jonás termina en forma dramática. El dramático ha sido Jonás hasta este momento, ¿no? A todo el primer capítulo, al final, el cuarto, él es muy dramático, pero aquí Dios demuestra, Él es dramático, pero perfecto, ¿ya? Perfecto. Entonces, al terminar el libro, sin la respuesta del profeta, se deja que el lector decida por sí mismo cómo se debe responder. Es muy probable que este reto haya hecho que Jonás se arrepintiera de su actitud rebelde y llena de enojo y amargura. El hecho de que el libro existe y la manera en que revela las diversas experiencias y actitudes del profeta sugiere que Jonás volvió a su tierra con una nueva comprensión de lo universal de la misericordia y la gracia de Dios. Jonás comprendió que Dios ama a todas las naciones y que no deleita en juzgarlos. Él desea que sus seguidores demuestren la misma compasión. Jonás no quería ir a Nínive porque no quería que Dios lo salvara, porque él como judío tenía prejuicio contra los gentiles y mal aplicó el hecho que Dios escogió a Israel como pueblo de Dios. Pero el hecho que Israel rechazó al Mesías nos dio abertura a los gentiles. Nadie aquí es judío, ¿verdad? Y nosotros somos fruto de esa decisión de Dios, de incluir a los gentiles para ofrecernos salvación. Y aquí nos encontramos por el hecho que Dios en su promesa buscó salvación, quería darle la salvación
primero a los judíos y segundo, luego a los gentiles. Gloria a Dios, hermanas. Gloria a Dios, de veras. Somos llamadas para su reino. La salvación es el primer paso de servirle a Dios, de caminar en sus estatutos, de seguir en la palabra, en lo que Él nos manda a cumplir. Y no solo nos llama, pero nos equipa. No nos pide hacer ni una cosa que no nos equipa a cumplir. Nos da el deseo, el llamado, el deseo y todo lo necesario para cumplir la tarea que nos da. Sin un corazón rebelde, sin dudarlo. Hay que creerle, Señor. Hay que creerle a Él porque Él nos ha alcanzado, porque Él es grande en misericordia. Grande en misericordia. Y nos ha incluido, somos sus hijas. Somos sus hijas. Entonces, cuando Dios dice que hay 120,000 personas, el hebreo usa la palabra Adam, no Adán, Adam, traducida aquí personas, que es a la vez la más lógica para descubrir la población total. En realidad, la gente de Nínive espiritualmente era como niños. Y de veras nosotros también, al llegar a los pies de Cristo, somos niños. Dependemos de Él, así como una mamá cuida a su bebé, le empieza a dar leche, ¿no? Y luego crece, madura, le empieza a dar sólido y más comida, más. Y mientras el bebé crece, madura, ¿no? Este es el ejemplo que da Dios de este pueblo. Eran niños, no distinguían la derecha ni la izquierda ni los animales. Incluían los animales aún en el ayuno, ¿no? El rey incluyó, dijo, ni les den de beber ni agua a los animales. Era su cultura, su entendimiento, pero aún así dio, proclamó ayuno para todos. Entonces, otra vez, en realidad la gente de Nínive espiritualmente eran como niños, no sabían distinguir entre su derecha y su izquierda. Al no saber discernir los valores morales y espirituales, estaban condenados a menos que llegaran a conocer y aceptar el mensaje de la gracia de Dios. Ahora, según R.C. Sproul, versos 9 a 11, aquí se revela la intención divina detrás de las lecciones objetivas. La gran acción de Dios por las personas y los animales que Él cree y se sustenta, verso 11, se contrasta con la pequeña preocupación de Jonás por la planta, verso 10, ¿no? Junto el lector podría recordar la compasión de Jesús cuando miró a las multitudes, según Mateo 9:36 y Marcos 6:34 y 8:2. Otra vez, Mateo 9:36, Marcos 6:34 y Marcos 8:2. Y su declaración en Mateo 10:29, que ni un pajarillo caerá al suelo fuera de la voluntad del Padre. En su comienzo, la iglesia del Nuevo Testamento, mayormente judía, lucha más tarde con el tema de la amplitud
de la misericordia de Dios, el cual se plantea aquí en el libro de Jonás, cuando el Señor abre los corazones de los gentiles para obedecer el Evangelio. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque ahí nos encontramos en la Biblia, incluidos como los gentiles, que también nos alcanza la salvación. Ahora, ¿cuál es la respuesta a la pregunta final de Dios? La historia no registra la reacción de Jonás, solo termina con esta pregunta abierta. De hecho, el libro plantea la pregunta al lector: ¿cuál sería su respuesta? ¿Estás de acuerdo con que Dios muestre misericordia a tus enemigos? ¿O estás agradecida con la gran compasión de Dios? ¿O estás buscando venganza como lo estaba Jonás? Son buenas preguntas. Y hay que examinar nuestros corazones, ¿no? ¿Qué reacción tenemos? ¿Qué respuesta tenemos? ¿Agradecemos a Dios por la misericordia para todos, aún nuestros enemigos? ¿Agradecemos a Dios por el hecho que ha alcanzado al pueblo muy cruel, que habíamos aprendido, muy cruel en sus guerras? Todo tipo de acción violento y feo, y aún Dios ha alcanzado a ese pueblo. Entonces, ¿estamos de acuerdo con el hecho que Dios muestra esa misericordia a Nínive? Cuando preguntamos si estás de acuerdo que muestre misericordia contra nuestros enemigos, uno tiene que pensar, tenemos enemigos. De nuestra parte tenemos enemigos. Dios nos pide estar en paz con todos, ¿ya? Y si tengo un enemigo, que no sea por mí, que yo lo he hecho enemigo. Si no me ama, no me quiere, por una razón me considera enemigo, yo no puedo hacer nada. Dios tiene que obrar en el corazón de esa persona, porque yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Así que eso me hizo reflexionar en ese término enemigo, ¿no? Pero enemigo era yo de Dios, pero ahora ya no soy. Y enemigos hay de Dios. Tiene Dios muchos enemigos, y aún así Dios los ama suficiente para alcanzarles con su misericordia. Así que somos incluidos, aún siendo enemigos de Dios. Él nos alcanzó con su misericordia, lento para la ira y grande misericordia. Somos ejemplo de esa verdad, de esa promesa, y de veras hay que agradecerle a Dios por ello. Cada día, cada momento agradecerle a Dios porque nos ha alcanzado con su misericordia. Ahora, lecciones para nosotros. El tema de la misericordia de Dios es probablemente la lección más importante de este libro. La compasión y la gracia de Dios no se limita a los israelitas, sino que incluye a otros pueblos, incluso a sus enemigos. Jonás tenía razón. El Señor es un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor constante y arrepentimiento para el desastre, según Jonás 4:2. ¿Cuál es su respuesta a la infinita misericordia de Dios? ¿Estamos agradecidas?
¿Estamos conscientes? Espero que sí. Un segundo tema que aparece varias veces en el libro de Jonás es el poder soberano de Dios sobre los elementos naturales, el mar, el viento, los peces y la maravillosa planta hacen lo que Dios quiere que hagan. Dios no está obligado a las leyes naturales. Él está totalmente en control. Soberano, ¿no? Soberano. Y también el comportamiento de los ninivitas proporciona una tercera lección. Cuando escuchan que Dios los juzgará, se arrepienten y se humillan. Ese comportamiento despierta la misericordia de Dios, como lo promete en innumerables versículos de la Biblia, como en Deuteronomio 30, 1 a 3, también Marcos 1, 4 y Lucas 13, 5 y por último Hechos 2, 38. Voy a repetir las referencias: Deuteronomio 30, 1 a 3, Marcos 1 a 4, Lucas 13 a 5 y Hechos 2, 38. Vamos a leer de un verso una referencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Deuteronomio 30, 1 a 3, por favor. Deuteronomio 30, 1 a 3. Estas son unos versículos que despierta la misericordia de Dios, ¿ya? Entonces, ¿todo lo tenemos? Ok, Deuteronomio 30, 1, 3. Karina, ¿puedes leerlo, por favor? Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, que tú las recuerdes en todas las naciones, a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Amén. Amén. Y Hechos, vamos a leer en Hechos 2, 38, demostrando la misericordia de Dios. ¿Ya? Hechos 2, 38. Gaby, ¿puedes leerlo, por favor? Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien. Arrepentíos. El arrepentimiento implica tanto un cambio de mente como de conducta de una persona cuando reconoce la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Esto era parte esencial del mensaje apostólico y continúa siendo para la iglesia hoy. No es suficiente ser salvas. No lo es. Hay que caminar en agradecimiento, en obediencia a lo que Dios dice. Entonces, muy fácil, uno puede decir: yo soy salva, y sus acciones no demuestran nada. Su fruto no es nada de una persona salva. Nuestro fruto, nuestro caminar tiene que ser igual al hecho que somos salvas.
De veras, hermanas, no vamos a poder tener éxito en esta vida si no creemos y decimos que somos salvas, y puede ser que sí, pero no han madurado porque no han obedecido nada la escritura, y ahí fallamos. O puede ser que no son salvas, creen, porque un dicho decimos que estar en la cochera, una persona no nos hace un carro, ¿okay? No somos coches. Estar en la iglesia no nos hace ser cristianos. La salvación viene de Dios, viene por la obra redentora de Cristo Jesús. El hecho que Él ha morido por nuestros pecados y nos ha perdonado. Eso es principiar la vida cristiana, y de ahí es caminar en lo que Él dice. Así que, hermanas, yo no sé cómo empezó su caminar con Cristo, y le decía a una persona recién de que podemos empezar equivocadamente, mal, chuecas, todo eso, pero ¿cómo terminamos la carrera? ¿Cómo corremos la carrera? ¿Enfocadas en lo que está por delante? ¿O enfocadas en lo que estamos sufriendo, viviendo por nuestra propia desobediencia? No, mejor vamos a enfocarnos en Jesús, el que es el consumador y autor de la fe, y entonces vamos a enfocarnos en lo que Él nos dice por medio de la palabra y ponerla por obra, porque allí va a ser la diferencia entre una vida exitosa en el Señor o una vida terrible, desordenada, que no agrada al Señor. Nuestra primera prioridad debe ser lo que nos dice Él en su palabra para poner por obra. Así que, hermanas, amadas, por favor, tomemos esta historia de Jonás y vamos a aplicar lo bueno de que ha sucedido, lo que Dios ha hecho, no lo que Jonás ha hecho en rebeldía y ser dramático y confrontarle a Dios. Yo sabía que tú ibas a hacer eso. Ay, pues amén. Tú lo sabías y no querías someterte al plan de Dios y alcanzar a este pueblo que tanto necesitaba la salvación, la misericordia, como nosotras también tanto necesitamos la misericordia, el alcance de Dios a nuestras vidas. Así que Dios está con nosotros, está por nosotros, y más cuando le obedezcamos, sigamos sus pasos, sus consejos. Hermanas, les animo, vamos a ser esas hijas de Dios verdaderas, agradecidas que Él nos está usando para su honra y para su gloria. Amén. Amén. Ahora, yo les había dicho que en Jonás hay 10 milagros. ¿Recuerdan? Sí. Quiero ver si pueden nombrar algunas sin aún ver. sin aún ver la hoja que estamos pasando. Porque solo Dios pudo hacer ese milagro. Amén. Ese es número 7. Porque Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Ese es un milagro de Dios. Ahora, en el capítulo 1 hay 5 milagros. En el capítulo 1, ahí tienen la lista, pero también, a ver, ¿cuál es uno de ellos? Un milagro que Dios hizo en capítulo 1. Hay 5 opciones. ¿Alguien está delante de ustedes?
Ok, vamos a levantar las manos para no hablar todos juntos. Ok, Araceli. Cuando Dios mandó al pez a comerse a Jonás. Amén, exactamente. Sí, Él mandó al pez porque dice en el versículo 17, el Señor dispuso un gran pez. ¿Ya? Otro milagro. Sí, hermana Ben. Él levantó un gran viento Sí. sobre el mar, un viento sobrenatural. Ok, amén. 2, ¿quién más? Estamos tímidas, ¿no? Creo que eso volvió a Jonás. Lo vomitó. Lo vomitó. Sí. 3, ok, son 3 de 5 en capítulo 1. A ver, ¿qué más? Karina. El mar cesó en su furia. El mar cesó en su furia. Sí, recuerden ese gran viento mar, estaba muy violento. Y lo que hizo que creciera la calabacera, o sea, la planta, para que le diera sombra. Sí, ese es en el capítulo 4, correcto. Pero falta uno más en capítulo 1. Cayó la suerte sobre Jonás. Cayó la suerte sobre Jonás, exacto. Ok, ahora en capítulo 2 hay un milagro. ¿Cuál es? A ver. Capítulo 2. Oh, ya lo había dicho, vomitó. Sí. Ya, ok, capítulo 2. Ahora, en 3, capítulo 3. Se apartaron de ese mal camino. Sí, lo salvó, ya lo habíamos dicho. Muy bien. Y en el capítulo 4 hay 3 que ya hemos nombrado de la planta. ¿Y qué más? Después de la planta, ¿qué mandó? Preparó un gusano, sí. Y el último, Dios hizo un viento de sol caliente. muy sofocante, sí, exactamente. Entonces estos son los 10 milagros en el libro de Jonás, que vemos que otra vez él está sobre la naturaleza, no tiene nada más que ver con lo que, de que es casualidad, de que mira de repente, no, Dios, ahí muy claro, Dios dispuso, el Señor dispuso. Entonces es toda la acción de Dios, es algo divino que no es algo humano, no es casualidad. Dios está sobre su naturaleza, su creación. Así que eso es lo que hemos aprendido en Jonás, y Dios está, es el mismo hoy, no es distinto de ese tiempo con Jonás, no cambia, podemos depender en Él, en su palabra, porque es constante. Nos da mucho gozo poder confiar en Dios, en un Dios que no cambia, en un Dios que respalda su palabra, en un Dios que tiene el mejor pensar para con su pueblo, con sus hijas. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo no podemos seguirle? ¿Cómo no podemos enfocarnos en Él? Esa es para mí es una pregunta retórica, porque para mí no hay otra opción, no hay mejor opción. Es plan A, que es Dios, no plan B, según mi pensar, según mi deseo, según lo que yo entiendo. Mejor voy y descanso en el que sí conoce todo, tiene todo el detalle, y no falla, no nos falla. Así que, hermanas, en eso, gracias por su atención, gracias por su asistencia. Dios siempre nos habla por medio de su palabra. Y les quiero preguntar, si quieren compartir algo que en el libro de Jonás les ha hablado fuerte.